Hola, feliz jueves de Crecer Infinito. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Pues el día de hoy también vamos a tener una invitada muy especial. Ella es Adriana Torres. Vamos a esperar un ratito que se vayan conectando las personas que deseen compartir con nosotros el live en directo. Bienvenida, soy María HM. Bien. Para quienes no me conocen, soy Mercedes Martínez, soy educadora y coach de vida para mujeres con el rasgo de personalidad altamente sensible. Tengo un programa llamado Feliz Contigo en el que las acompaño a fortalecer su autoestima y renovar su proyecto de vida. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial en nuestro encuentro de Jueves de Crecer Infinito, descubriendo caminos de amor propio, en el que nos va a estar acompañando Adriana Torres, como les decía. Ella es licenciada en psicología y es especialista en psicología clínica, además que tiene un diplomado en pedagogía y una larga trayectoria como psicóloga en el área de la educación, en el área clínica, en el área organizacional y comunitaria, y he tenido la dicha también de compartir espacios de trabajo con ella en Venezuela, en instituciones educativas, y hoy tengo el honor de invitarla a participar de nuestro espacio. A ver si se conecta, ya le he enviado la invitación, esperemos que la conexión fluya maravillosamente. Pues sí, hola. Vamos a esperar que Adri pueda organizar el espacio. Les doy la más cordial bienvenida. Hola, Adri. Hola ¿Me Merche, no sé si me escuchas? ves, me escuchas, Te yo te escucho veo, te y te veo. escucho. Perfecto, Perfecto. hace un momento no te veía. ¿Cómo No te estás? preocupes, muy bien. ¿Y tú qué tal? Todo muy bien por este lado del mundo, con un poquito de frío, pero nada lamentable. Todo lo demás bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo está todo? Pues Ustedes muy al bien. contrario, en verano, ¿no? Verano, aquí muchísimo, muchísimo calor, pero muy bien y contentísimo de este encuentro y bueno, que por fin después de tanto tiempo podamos reencontrarnos. Allí te está saludando María Carolina Chingui desde Qué bella. Venezuela. Saludos a mis dos grandes amigas, pues bueno, muchísimas gracias Carol, con el cariño de siempre, un gran abrazo y bueno, para mí un honor increíble estar hoy compartiendo con nuestra querida Adriana Torres. Pues les estaba comentando a las personas que se están conectando en este momento y a las que verán en diferido este espacio, que eres licenciada en psicología, tienes una especialidad en psicología clínica y además una larga trayectoria, ¿verdad? Ejerciendo tu profesión en diferentes ámbitos como el ámbito educativo, clínico, comunitario y bueno, y por supuesto también en el área de instituciones laborales y todo esto como apoyo. De verdad que me complace muchísimo que nos podamos reunir el día de hoy. Y bueno, Adri, Igualmente. pues sabes que como este espacio justamente trata de historias de amor propio, pues yo te agradezco un montón. Tú que has ayudado a tantas personas a fortalecer ese amor propio durante tantos años en tu carrera, pues que ahora abras tu corazón para contarnos de la tuya, pues de verdad que me siento muy honrada y muy agradecida de que estés aquí. Entonces, bueno, Bueno, Adri. soy yo quien se siente honrada de esta invitación y de este espacio. Bueno, fíjate, ciertamente tú lees un resumen de mi trayectoria profesional y chévere y todo, pero por sobre todas las cosas somos seres humanos. Antes de ser profesionales, antes de haber ido a una universidad, antes de tener una cierta trayectoria o un récord profesional, somos seres humanos. Y bueno, no dejamos de serlo por muchos estudios que tengamos. Tenemos que cultivarnos en paralelo. Por un lado vamos con nuestros estudios académicos y formándonos y capacitándonos, pero paralelamente tenemos que ir creciendo internamente. Creo que eso es igual para cualquier profesional del área que sea, pero los profesionales que estamos en el área de salud mental con mayor énfasis. Bueno, y tanto así que nuestra profesión es una exigencia para poder optar a un título, pues haber hecho terapia. Es decir, tenemos que haber pasado por el proceso de revisión,
tenemos que pasar por el proceso de autoevaluación para poder nosotros estar como preparados para atender a otras personas. Entonces, bueno, ese también ha sido parte de mi formación, la que la gente no ve. También he estado en terapia, también he tenido que revisarme a mí misma, meter el dedito en la llaga por cosas que no son tan lindas, pero eso forma parte para que uno esté preparado y poder atender a otras personas. Entonces, bueno, sí, desde la visión más humana también he tenido que hacer todo un crecimiento, paralelamente que uno va haciendo estudios y va generando oportunidades laborales, es también ir creciendo internamente. Y bueno, si de alguna forma esa experiencia puede ayudar a alguien a que crezca y a que se fortalezca, bueno, con inmenso gusto aquí estamos para eso. Tan linda, me encanta esa apertura y bueno, por eso es que de verdad me siento tan honrada de que estés aquí y además de la amistad que nos une desde el minuto Así es. uno que comenzamos a trabajar juntas, que ni nos conocíamos de nada, pero nada más ver el carisma, el cariño, el profesionalismo con el que tratabas a mis estudiantes, pues enseguida yo me conecté contigo y bueno, nos ha unido una amistad Ay, qué muy linda, bella. Así al es, ya punto que más de una también década. oye, sí. Al punto que también, así como mis estudiantes, que son mis grandes tesoritos, en ese momento los atendías tú, pues también incluso a parte de mi familia, pues también con toda la confianza ha podido ser tratada contigo y de verdad que con todo el cariño y la confianza siempre. Muy Muchas, agradecida. muchas gracias. No, más bien muchas gracias por esa confianza profesional. De verdad que, bueno, para mí es un honor que me puedas ver de esa manera. Claro que sí, son angelitos que llegan a nuestra vida y además con título universitario. Está Bueno, bien. yo comentaba, revisando un poco tu Instagram, fíjate que el tema de la salud mental es prioritario y tú tenías una de estas frases justamente en relación a eso, que dice, la salud mental es prioritaria, no tenerla limita seriamente otros aspectos de la vida. Eh, ¿Quién puede trabajar, criar hijos, generar proyectos con ansiedad desbordada, y usas estos términos, tristeza aplastante, pensamientos aturdidores y sentimientos negativos hacia sí mismo? Entonces, justo con este mensaje, pues me encantaría que nos contaras un poco qué tal ha sido para ti esa historia o ese camino de amor propio, cómo has conectado contigo misma hasta llegar a reconocer tu valía. Bueno, yo creo que yo he hecho el camino que ha hecho mucha, mucha gente, con la diferencia que lo tengo que hacer a conciencia. No sé si muchas personas realmente están conscientes del recorrido. Yo creo que hay varios puntos. En principio vivimos en una sociedad que no siempre favorece el amor propio de la manera saludable como debería ser. Y como estamos inmersos en eso, no nos damos cuenta. Entonces tenemos que hacernos conscientes de que nos pasa eso y en cierto modo hacer una reprogramación de nuestra forma de pensar. Hablemos de los países latinoamericanos, Venezuela en particular, de donde venimos. Venezuela es el país de las reinas de belleza, por ejemplo. Exactamente. Cultural, culturalmente se valora muchísimo la belleza física. En Venezuela eso forma parte de nuestra cultura. Y bueno, también es cierto que hay muchísimas mujeres bellísimas. Pero a veces el no saber lidiar con una cultura a la que le da tanto peso a eso, pues sí, cuando uno está en la adolescencia, por ejemplo, o en la parte más temprana de la juventud, a veces somos muy críticos con nosotros mismos. Yo tuve mi etapa, evidentemente, de criticar físicamente. O sea, me gustaría tener el cuerpo más esbelto, me gustaría ser más alta, me gustaría ser así, o de esta forma o de esta otra. Y de acuerdo a los parámetros que quizá en ese contexto y en esa época se estaban manejando como lo que se consideraba belleza. Yo creo que pasé por esa etapa, por ejemplo. Y quizá fui crítica con mi aspecto físico y quizá fui muy dura conmigo misma. Creo que en los años y en el tiempo he aprendido a manejar esto totalmente diferente, a aceptarme tal como soy, a no guiarme por estos patrones. Bueno, existen y ciertamente hay gente guapísima, pero no necesariamente todos vamos a encajar dentro de ese esquema, no todas nos vamos a ver así y no importa y está bien. Y es perfecto, pero entonces hay que hacer como un proceso de reconciliación con uno mismo. En mi caso, llevo unos años, yo ya llegué al punto donde convencida totalmente de que no entro para nada en ningún patrón estándar de belleza, pero estoy divinamente bien así. Ese proceso implica muchas cosas, se dice fácil, pero implica
pelearse incluso con parámetros sociales, eh, digamos, implica cuestionarse si algunas cosas que se supone que se dan por sentado son así o no, si implica redescubrirse uno mismo, encontrar belleza y gracia en lo que uno es. Creo que implica un montón de cosas y lleva un tiempo. En la actualidad tengo bastantes personas en consulta, sobre todo mujeres muy jóvenes, que están en este conflicto. No me gusto yo, no me gusta esta parte de mi cuerpo, no me gusta cómo me veo, me gustaría ser más, lo que sea, más gordita, más delgada, más alta, más... Y esto, aunque parezca superficial, sí mucha gente se lastima duramente cuando su aspecto físico no corresponde a lo que se supone que debería ser. Y en algunos casos, si la persona no lo maneja adecuadamente, esto puede trascender a otras cosas, como por ejemplo trastornos de la alimentación, anorexia, bulimia, etcétera, porque la persona llega a un punto de un rechazo fuerte hacia sí misma. Entonces, bueno, creo que ese es uno de los puntos, cuando uno logra como pelearse sanamente con los parámetros sociales y decir, bueno, yo no tengo que encajar aquí, yo no tengo por qué estar en este parámetro. Y como soy yo, está bien. Entonces, bueno, hacer eso sí Lleva implica un su tiempo. trabajo. Ese ha sido uno de los trabajos que quizá me ha tocado, digamos, desde el ámbito de lo físico, de lo corporal. Quizá en otras áreas de la vida, a nivel profesional, a nivel cuando fui estudiante en la parte académica, siempre fui súper exigente conmigo misma, extremadamente exigente. Y siempre fui una estudiante que me gustaba estar en muy buenas calificaciones y entre las mejores de mi respectiva promoción. Por un lado, muy chévere por el hecho digamos, la exigencia te puede llevar a la excelencia. Pero si no le ponemos a esto control, también a veces somos durísimos con nosotros mismos y nos damos muy fuerte con el látigo, ¿no? Entonces, bueno, quizá eso lo he moderado con la edad, con el tiempo, con la madurez y en este momento no siento que la excelencia se mida en una calificación, que el hecho que tú estés en un cuadro de honor o no lo estés no significa realmente nada sobre tu aprendizaje, que el aprendizaje tiene más que ver con lo vivencial, con lo que internalizas, con lo que puedes luego aplicar a tu vida, que hay gente con calificaciones excelentes pero realmente no sabe hacer nada y al revés. Hay gente cuyas calificaciones no nos dicen mucho, pero son personas entregadas en su trabajo, personas que trabajan desde la vocación, desde el deseo de servicio. Siento que la idea en todo caso es que no nos midamos por esos parámetros. En la parte académica, entonces, bueno, mi calificación y entonces el hecho de que me nombren en un cuadro de honor. O en la parte corporal, bueno, mira, estas son mis medidas o este es mi peso o me puedo poner una ropa talla tal o cual. Siento que estos parámetros externos y que están muy inmiscuidos en nuestra sociedad al punto que no nos damos ni cuenta, cuando nos evaluamos de esa forma somos muy implacables con nosotros mismos y nos lastimamos nosotros mismos. Y a veces el daño de la autoestima no viene de afuera, sino de adentro. Entonces, bueno, creo que con los años, la madurez, la experiencia, una de las cosas que he tenido que trabajar es esto. Me mido por mí misma, no por lo que otra gente piense. No tengo que estar en un estándar específico y si no estoy no pasa nada. Entonces es como haber trabajado esto para poderme conectar conmigo de una manera diferente, porque no podemos ser medidos y evaluados todos de la misma forma. Tal cual. Pues se han incorporado algunas personas, conciencia del pensamiento. Space to be Healthy nos saluda, dice que nos conoce del Colegio Hora del Buen Consejo, que qué lindo vernos juntas. Muchísimas Qué gracias bueno, un por tomarse abrazo. el tiempo de estar compartiendo con nosotras hoy acá. Y bueno, Adri, definitivamente sí, sobre todo a temprana edad es donde se está formando ese concepto de la persona. Me parece tan fundamental tu acompañamiento y eso era una de las cosas que veíamos nosotros en el cole, porque justamente el bullying, todo esto también golpea mucho el amor propio. Soy Juliana, soy La la mamá profe de Tomás, Juliana. Ah, la mamá de Tomás. Un abrazote, ay, un Juliana. gran abrazo. Qué lindo. Pues bueno, entonces justamente ese acompañamiento qué importante es desde temprana edad, ¿no? Nosotros como padres también tenemos un papel fundamental en fortalecer esa autoestima de nuestros hijos, pero si somos padres que no hemos fortalecido nuestro amor propio, es como cuesta arriba acompañar a nuestros hijos a que ellos
tengan una sana autoestima en ese sentido. Entonces, qué importante el trabajo también que se hace desde las escuelas para acompañar a los padres en ese proceso y a nuestros niños. Entonces, bueno, Adri, te quería preguntar además, una experiencia que tú consideres así como que fue un antes y un después en ese descubrirte, porque entiendo que quizá aún no eras estudiante de psicología o fue en el proceso de hacer tu carrera universitaria que te fuiste encontrando con esos obstáculos en tu amor propio. ¿O sientes más bien que fue en el liceo? Algo que tú sientas, mira, esto marcó, me marcó y dijo un antes y un después en cuanto a yo reconocerme, en cuanto a yo quererme, en cuanto a validarme yo misma, ¿no? Yo creo que ha pasado eso en varias etapas de la vida, ¿no? O sea, en distintos momentos uno se tiene que redescubrir. Yo no creo que nunca lleguemos a un punto donde digamos, yo ya llegué a mi, digamos, máxima realización. Eso creo que no existe. Yo creo que siempre nos estamos construyendo. Y como nunca llegamos al final del proceso, siempre está ese proceso encaminado. Yo creo que más de una vez a lo largo de la vida he tenido que revisar muchas cosas y replantear muchas cosas. No es que ha pasado una sola vez. Ha pasado varias. Ahora, esto que te comentaba de, por ejemplo, la exigencia corporal, de estar linda dentro de un cierto parámetro, sí, por supuesto, eso es mucho más de la época adolescente y de los primeros años universitarios, cuando uno está como mucho más joven y esas cosas importan muchísimo. De esa época te puedo comentar una experiencia que sí fue un antes y un después. Yo tuve un accidente muy grave, donde casi pierdo la vista incluso, y tuve lesiones muy fuertes en la cara y la mitad del cuerpo. Estuve mucho tiempo en tratamientos médicos para poder recuperar mi salud. El accidente fue a nivel de una carretera, pero las lesiones de piel se consideraron quemaduras, así que yo estuve en tratamientos para quemaduras por más o menos un año. Justamente estábamos hablando de la importancia de la imagen y de la estética cuando eres adolescente y yo tenía 16 años cuando casi pierdo la vista y perdí buena parte de la piel de la cara y cuerpo. Eh, ese fue un punto importante. Es decir, lidiar con salir a la calle y todo el mundo verte y quedarse mirando porque las heridas eran muy, causaban mucha impresión Considerables. y las personas se quedaban mirando. Había quienes hacían comentarios, a veces con la mejor intención, pero también hubo quien hizo comentarios bastante fuera de lugar. Lidiar con gente que te quiere dar consejos, algunos muy buenos y otras personas que realmente se estaban inmiscuyendo en un tema que no les compete. Es decir, fue una circunstancia compleja y más en una edad difícil, finalizando el bachillerato donde todo el mundo quiere estar divino. Entonces, bueno, yo no estaba tan divina en ese momento. Había tenido el accidente y más bien empezar por agradecer que seguía viva. Empezar por agradecer que aunque las lesiones fueron graves, pudieron ser peores. Empezar por agradecer que aunque estuve en riesgo de perder la vista, no la perdí. Y al contrario, siempre he tenido una buena habilidad visual. Entonces, empezar por agradecer eso y además por entender que yo tenía que valer mucho más que cómo me estaba viendo en ese momento. Tenía que ser más importante lo que yo estaba aprendiendo y sintiendo y viviendo internamente que el aspecto físico que en aquel momento estaba proyectando que no era nada agradable. Entonces, bueno, esa fue una experiencia, por ejemplo, donde la vida te pone en la posición de tienes que amarte más allá de los parámetros de los demás, más allá de los parámetros sociales, tienes que conectarte con tu verdadera esencia. Eso no fue fácil, porque además yo estaba muy jovencita, pero afortunadamente conté con el apoyo incondicional de mi familia, mamá, hermanas, amigos cercanos, mucha gente que apoyó mucho. Eh, lo tomé a veces con bastante humor. También recuerdo haber hecho chistes de mí misma y del aspecto que tenía. Creo que eso suavizó un poco la situación. Y bueno, hoy en día es una anécdota, pero el momento Sí, fue difícil. difícil. Y que lo traigas a colación y abras tu corazón para contarlo, de verdad que te lo agradezco mucho, porque esos justamente son de los ejemplos más inspiradores relacionados con el amor propio, porque muchas veces lo vemos de manera superficial, que es simplemente tu aspecto físico o cómo te perciben los demás y ya. Pero esta es una experiencia que realmente es un antes y un después, o sea, el poder poner en una balanza quién soy yo en esencia, sin importar mi aspecto físico, sino ir más allá, eso es el verdadero amor propio y me encanta que lo hayas traído en este espacio para compartirlo con tantas personas, que estoy segura que
que ese mensaje le va a llegar a quien de verdad lo necesita en este momento. Muchísimas Yo gracias, Adri. espero que sí. Bueno, y además en este momento había incertidumbre. Yo no sabía si yo iba a poder recuperar mi aspecto físico o no. Wow. Había un daño muy grande a nivel de la piel y no se sabía si eso se podía o no recuperar. Entonces, como existía la posibilidad de que no, era importante conectarse con la esencia personal. O sea, podría ser que yo nunca pudiera tener un aspecto agradable. Entonces, era importante conectarse con el ser. Entonces, bueno, eso me pasó en ese momento, así como eso obviamente te decía, bueno, a lo largo de la vida siempre pasan cosas. La vida no es lineal, no es que siempre no, todo es perfecto y estable, sino que, bueno, pasan situaciones, a veces tenemos que revisar muchas cosas, replantearnos muchas cosas, y ahí es donde uno fortalece esa parte de autoestima. Totalmente, Adri, me encanta de verdad qué testimonio tan bonito y tan poderoso que hayas traído a compartir. Pues mira, también vamos a darle un saludo a Eli, también ella es psicóloga, ¿la recuerdas? Elizabeth González, que también es Sí, del claro, Colegio por del Buen supuesto. Consejo. Bella, linda, gracias por unirte. Eh, Psicología con Aida, si lo estoy diciendo mal me disculpan, bienvenida, muchísimas gracias también por unirse a este espacio. Pues fíjate, Adri, que justamente te iba a preguntar en relación también a los beneficios que tú consideras que has podido ver en ti una vez que has reconocido esa valía, que has conectado con el ser y que has visto como más allá de lo aparente, realmente reconocerte a ti misma desde esa esencia, ¿no? ¿Qué beneficios consideras tú que ha traído a tu vida cuando has logrado conectar en esos diferentes momentos de la vida, como tú dices, ¿no? Que realmente es así, pues no, la vida no es, ay, ya lo logré todo y no, no somos un producto acabado, estamos en constante proceso, ¿no? Entonces, no sé si me podrías contar un poco en relación a esos beneficios que has obtenido cuando has logrado conectar con tu esencia y con tu ser y con esa valía. Bueno, desde el beneficio, hay beneficios como internos y otros que van más allá, ¿no? Internamente la sensación de bienestar. Es tan agradable sentirse bien con uno mismo, tan agradable estar en una armonía interna y yo creo que esa sensación no tiene precio. Creo que es la sensación más maravillosa que alguien pueda tener y por supuesto cuando he logrado ese equilibrio en los momentos en que me he sentido muy bien conmigo misma, bueno, es maravillosa esa sensación donde uno se ve, se autopercibe además en positivo. Yo creo que eso es muy positivo, pero también uno lo proyecta y por supuesto empiezan a generarse situaciones. Creo que no ha sido casual que en los momentos en que yo he estado mejor conectada conmigo misma, también surgen proyectos laborales, propuestas de trabajo muy interesantes, se abren puertas a nivel de negocios, se abren puertas en otras áreas. Entonces uno dice, bueno, eso no puede ser casual. Algo uno atrae, alguna situación se genera cuando uno tiene esta vibración, por llamarlo de esta manera. Qué Entonces sí bonito. creo que no ha sido coincidencia que cuando he estado en estos muy buenos momentos también empiezan a nacer otras cosas muy positivas. Eso en ese lado, como vamos a decirlo, más interno, más espiritual. En otras cosas, las circunstancias de la vida siguen siendo las que son y a veces se presentan situaciones que no son tan buenas, no son adecuadas, no son justas. Cuando estamos bien conectados con lo que somos y con lo que valemos, no nos conformamos, nos podemos dar cuenta. Entonces uno puede ser capaz de decir, mira, esta situación que está ocurriendo no es correcta, no es justa, no me la merezco y no la quiero aceptar. Y no tengo por qué conformarme con vivir con una situación que quizá entorpece mi desarrollo, mi crecimiento, que a lo mejor no me va a llevar a prosperar. Entonces el poder reconocer situaciones, personas, contextos que no son favorables, poder establecer límites, poderse alejar uno de situaciones que no favorecen, sí creo que es un síntoma de un buen amor propio. Y uno lo logra cuando uno está conectado con eso. A nivel de consulta he podido ver muchas personas que están viviendo una determinada situación, sea personal, de pareja, familiar, laboral. Y es una situación que no permite el enriquecimiento, que no permite el crecimiento, pero las personas no se van y se quedan ahí. Y se quedan circularmente viviendo situaciones que son dañinas. A veces no se dan ni cuenta. Entonces a veces es como la falta de conexión personal, o sea, ¿qué me merezco? ¿En dónde quiero estar? ¿Qué cosas creo que valgo? ¿Y por qué yo tendría que soportar situaciones que no me están dando mi espacio y mi valor? Entonces hay personas que necesitan primero conectarse con eso para poder identificar de dónde hay que irse.
Y sí, a veces hay que irse de trabajos, a veces hay que irse de relaciones, a veces hay que irse de lugares porque no nos están favoreciendo. Pero necesito poderme conectar con lo que yo valgo. Si no lo entiendo, entonces me puedo quedar conformándome. Una versión es el conformismo. Entonces, bueno, como que esto es lo que tengo y aquí me quedo. Eso va para relaciones, para empleos o para N. Pero también la otra versión es el del conformismo, podemos saltar al terrible miedo. ¿Cómo me voy a ir de aquí? Llámese relación, trabajo, lo que sea. Si me voy, ¿qué va a pasar conmigo? Y yo podré estar en otro espacio y podré tener éxito, entonces mejor me quedo en lo conocido. Entonces he visto muchas personas quedándose en espacios donde no deben estar porque ya no crecen y no se mueven de allí porque no han conectado con su valor. Entonces, una de las cosas en las que yo he visto el beneficio de haberme conectado conmigo es que creo que puedo identificar cuando ya tengo que dejar de estar en un espacio. Y he Total. podido tomar la decisión de dar el paso y decir, ya este lugar, espacio, persona, situación cumplió su función. Ya no puedo seguir más aquí. Entonces uno trasciende Maravilloso. a eso. Maravilloso. Qué importante la conexión con el ser y el amor propio, que yo justamente he creado este espacio porque muchas veces, al menos en mi experiencia, he visto que hablar de amor propio es mal visto, es como que, ay, pero ¿qué le pasa? Primero ella, es visto como algo hedonista, egoísta, ¿no? Entonces justamente por eso lo he traído a colación, porque tiene toda esa importancia que tú acabas de destacar y que ha coincidido también con las demás invitadas que he ido teniendo en este espacio. Entonces hemos podido abrir esa puerta para dar a conocer el amor propio desde otra óptica. Y justo tú tienes una frase que me llamó mucho la atención también porque conecta con lo que estamos hablando y dice, amarse a uno mismo sanamente sana por respetar, perdón, pasa por respetar a otros. Amarse a uno mismo no implica pasar por encima de nadie ni lastimar a otros. Entonces, me encantaría, Adri, que hiciéramos como esa diferenciación entre lo que es ese amor propio cuando está conectado con el ser y cómo esa mala publicidad que tiene, que muchas veces se conecta desde el lado egoísta, cómo podríamos sanar esas diferencias para que efectivamente sea enfocado desde el punto de vista como nosotras lo estamos hablando acá, como Sí, yo una siento que oportunidad. Ujú. tenemos que aclarar ese punto. Yo siento primero que nada que el tema del amor propio y la autoestima y todo esto, aunque son temas que vienen siendo trabajados desde hace mucho tiempo por la salud mental, a nivel de la opinión pública son como moda en la actualidad. O sea, ahorita para mucha gente es como un boom y un descubrimiento. Y a veces eso hace que se difunde de manera masiva y no siempre dentro de los parámetros. Una cosa es amarse a uno mismo, lo cual es completamente sano, necesario, saludable, importante. Y otra cosa es desconocer los límites donde está el respeto hacia el otro. Entonces, bueno, tenemos una sociedad que recientemente ha perdido un poco estos parámetros por un sinnúmero de razones. Aquí podríamos entrar casi que en un análisis casi que sociológico de por qué esto está sucediendo. Pero sí es importante rescatar el hecho de ponerse en el lugar del otro siempre. La típica pregunta que parece cliché, pero es súper necesaria. Si a mí me gustaría que me hicieran o me dijeran lo que yo le estoy haciendo o diciendo al otro. La posibilidad de pensar en eso y hacer esa reflexión antes de tomar una acción, porque es que resulta que mis palabras o acciones pueden lastimar profundamente a otra persona y no siempre se puede revertir. Entonces, la posibilidad que le digamos a alguien algo bien pensado en función de nuestra propia, vamos a decir, experiencia, es decir, a mí me gustaría, si fuera yo la que está en el otro lado, ¿cómo me sentiría? Yo siento que eso es súper importante. Para mí el amor propio y el amor a otros no son dos cosas que vayan separadas, sino que al contrario van juntas, son complementarias. Y cuando la gente viene de una crianza en un hogar saludable, se supone que ambas cosas se trabajan en conjunto. Entonces no deberían estar peleadas. Que si están peleadas creo que es por un mal concepto o que no lo han manejado adecuadamente. También en la actualidad tenemos un tema de un fuerte hedonismo que tiene mucho que ver con lo, digamos, nuestra vida moderna. Por ejemplo, el tema de redes sociales.
que entonces yo subo una publicación y tenga 6.000 likes de mi foto en bikini en la playa. Entonces yo quiero eso porque eso reconforta mi autoestima. Entonces, bueno, eso empieza a hacer que las personas nos centremos muchísimo en el reconocimiento del otro, en que yo sea la más linda, guapa, inteligente. Entonces, bueno, a veces como mal canalizado eso, mal manejado. Quizá los que son actualmente niños y adolescentes necesitan estar mejor acompañados de sus padres y docentes para que esto no se nos desborde. Pero para mí no tiene nada que ver, o sea, es decir, no puedo pensarlo como conceptos contradictorios, sino al contrario como conceptos complementarios. Excelente, excelente, Adri. Gracias por esa aclaratoria, porque justamente es el mensaje que queremos dejar, que es sano y forma parte, como lo acabas de decir, me encantó, que no lo ves como algo separado, el amor propio del amor a los demás. Y justamente allí es donde está el verdadero equilibrio y la empatía. Entonces me parece de verdad súper genial y bueno, agradecida justamente de todas estas reflexiones que estamos llevando en este momento, en este espacio. Quiero agradecer que se ha ido también conectando Rosandreina, también vimos a Eileen, ¿te acuerdas? Nuestra querida maestra Hola Eileen Eileen, hola también. Rosita, sí, ahí ya veo gente conocida. Sí, qué linda. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras compartiendo sobre amor propio. Hoy un poco conociendo la historia de nuestra querida Adri, que no deja de vincularlo con su experiencia, ¿verdad? A través del contacto que has tenido con tantas personas que has atendido y que has ayudado también a sanar y a tomar conciencia en ese amor propio. Entonces, muchísimas gracias. Ahí te está saludando y mandándote corazoncitos. Está Genial. bien, Bueno, Adri, y besitos. fíjate, no sé si habría algún tip que tú crees que sería importante rescatar para que nos sirva así como de estilo GPS, ¿no? Cuando nos estamos saliendo de ese camino de amor propio y de pronto estamos o dándole mucho protagonismo a otras personas o dándonos solamente protagonismo a nosotras en ese tema del amor propio. ¿Qué sugieres tú, como para sanar esa relación? Bueno, yo creo que es difícil plantearlo en términos de tips, porque tips serían así como cápsulas y cosas muy Checklist. concreticas, y resulta que yo siento que este tema de la autoestima y el amor propio son conceptos amplios, profundos, que se trabajan a lo largo de la vida, que no es que yo te puedo decir, mira, el ABC para resolver tal cosa es así y así. Sin embargo, hay una cosa que sí creo que la mayoría tendremos que procurar cultivar, y quienes lo han cultivado mantenerlo bien a tono, que es como, vamos a decir así, nuestra alarma interna, en la capacidad de darnos cuenta de lo que estamos sintiendo. Parece obvio, pero créeme que no lo es. No lo Muchas es. personas no se conectan con lo que están sintiendo. Si una situación, una relación, un empleo no me está generando bienestar, no me genera felicidad, si yo tengo más ansiedad que placer, si me genera más preocupación que alegría, tener la capacidad de identificarlo y ser sincera conmigo misma y decir, yo debo seguir en este espacio, sea el que sea, una relación, un trabajo, un cierto estilo de vida. Creo que si podemos llamarlo un tip, es tener bien afinado el termómetro, y Ujú. el termómetro sería mi sensación interna sobre ciertas situaciones. Si una situación no me está generando felicidad, no me debo hacer, como digamos popularmente, hacerme la loca. Tal Es cual. más bien decir qué me está pasando, porque esta situación no está siendo satisfactoria para mí, y revisar eso para yo poder tomar los correctivos que tenga que tomar. Y siento que quien está conectado consigo mismo es una persona que puede hacer esto. Es increíble cómo yo he tenido en consulta muchas personas que se dan cuenta de que estaban desconectados después que ha pasado mucho tiempo o después que ya han vivido muchas cosas que han sido dolorosas. Casos, por ejemplo, gente que rompe una relación que ya tenía años estando deteriorada, y la persona duró años soportando situaciones, y cuando le preguntábamos, pero ¿por qué lo soportaste? Es que yo no me estaba dando cuenta que esto estaba mal. Es que yo no me había dado cuenta de lo muy terrible que estaba esta situación. Es que yo pensé que iba a cambiar. Es que yo pensé que si no le prestaba atención esto se podía mejorar. Entonces es como que nos hemos desconectado de nuestra propia sensación. O sea, ¿por qué yo tendría que no darme cuenta que algo me está causando daño? Lo mismo para personas que han estado en un empleo quizá poco enriquecedor o poco retador, y te dicen, no, yo tengo 20 años trabajando en esta empresa, ya yo no aprendo nada, ya todo es lo mismo. Pero es como si no me doy cuenta que yo puedo dar más, que puedo crecer, que puedo emprender, que puedo hacer otras cosas.
y me puedo quedar ahí para siempre. Entonces, yo sí creo que lo que tenemos es como que afinar nuestro termómetro interno y podernos dar cuenta de las cosas y conectar con nuestra sensación. O sea, no puedo fingir que no pasa o no conectarme conmigo, sino conectarme conmigo y decir, algo está sucediendo aquí. Y en vez de verlo como algo muy malo, más bien es la oportunidad de replantearme muchas cosas y quizá crecer. Maravilloso. Aparte que esa desconexión también lleva justamente a ese desequilibrio mental, o sea, ansiedad, angustia, estrés, porque no te estás escuchando a ti misma. Entonces, es fundamental y aunque no lo hemos llamado tips, me encanta como tú también lo has destacado, pero sí es prioritario, o sea, conexión contigo. Si no estás conectado contigo, es que es imposible que te des cuenta incluso lo que estás viviendo en tu propia vida. Lo ves normal, lo ves parte del destino, lo ves como que, bueno, esto fue lo que me tocó. Y resulta que nosotros también generamos nuestra propia realidad cuando estamos conscientes y tomamos decisiones al respecto. Si no, pues somos como que el viento nos lleve. Y eso justamente Y, tiene que ver con el amor propio. y muchísima gente lo maneja como desde una especie de rutina. O sea, yo me levanto, llevo mi rutina, voy al trabajo, voy, vengo y todos los días hago lo mismo. Así puedo estar 20 años. Si en algún momento yo no hago una pausa para decir, a ver, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me hace feliz, esto es lo que yo puedo hacer, yo podría dar más cosas, yo pudiera generar nuevas oportunidades, ¿será que yo puedo estar en otros espacios? Hay gente que nos hace esa pregunta, quizá por miedo. Entonces yo me quedo en los espacios conocidos, hago lo que siempre hago, no reviso ni me planteo nada y bueno, por supuesto en consecuencia yo puedo tener una infelicidad, un malestar y no necesariamente conectar con eso. A veces la gente conecta con eso después de años cuando se da cuenta que tenía que haber hecho un cambio, pero entonces se dan cuenta que tenían años en situaciones que no tenían que estar así. Tal Entonces, bueno, cual. creo que la conexión con uno mismo es importante, no desvincularse de lo que uno es. También mucha gente ha dejado de ser lo que es para complacer a un otro. Ese otro puede ser desde una pareja, un jefe, un contexto social, el que sea. Y hay gente que ha dejado de ser ella misma. Y un día dicen, ¿cómo es posible que yo haya dejado de lo que sea? De hacer esto, lo otro y más allá, porque eso me identifica o me identificaba y lo dejé de hacer porque entonces me tuve que convertir en alguien que yo no era, para preservar un empleo, para preservar una relación, para mantenerme en un contexto, para tener un prestigio. Y entonces la persona después se perdió, dejó de ser lo que era. Tal cual. Saludamos a Elaine Sánchez, que también se ha incorporado, otra de tus colegas y también amiga ¿Cómo? de tantos años. Pues bueno, No, muchísimas Elaine, gracias súper por amiga, la estar hermana aquí. del alma. Pues bueno, también yo destacaría que justo es el acompañamiento que tú haces. ¿Cuándo consideras que una persona debe estar atenta para pedir ayuda especializada si se siente eso, herida en su amor propio, si siente que o se comienza a dar cuenta que se ha desconectado, porque es lo que dice, si no te das cuenta, siguen pasando los 20 años y tú no estás consciente. Pero si una persona siente, oye, no, esto no está bien, pero yo sola no puedo con esto, porque justamente también sucede el no atreverse a pedir ayuda hace que no puedas resolver ese problema. Muchas veces quedarte solita allí o solo tratando de resolver algo que tú estás viendo que por ti mismo no puedes, que necesitas ayuda especializada. Entonces, vuelvo con los tips. ¿Qué tipo de ayuda o de más bien motivación podríamos darle a estas personas para que sientan que es de humanos también pedir ayuda, que no tenemos por qué quedarnos solos en esto y que eso también tiene que ver con nuestro amor propio? De hecho, sí, fíjate que asistir a alguna forma de terapia, alguna forma de ayuda, es una forma de amor propio. O sea, es decir, me Ujú. amo lo suficiente como para querer estar mejor y como para querer hacer cosas para mejorar mi vida en general. Entonces, el que toma la decisión de ir a una terapia ya está haciendo algo por mejorarse a sí mismo y ya es una muestra de amor propio. Sí hay conceptos equivocados sobre lo que hacen psicólogos, psiquiatras y demás profesionales de la salud mental. Sí hay gente que sigue pensando que es terrible ir al psicólogo, es como un desprestigio. Hay gente que lo sigue viendo así. O hay gente que no realmente no tiene muy claro lo que hacemos y no hacemos y desde ese desconocimiento quizá no se dan la oportunidad. Pero bueno, yo creo que con el tiempo eso ha ido mejorando, afortunadamente. También ha habido más información accesible para la población general y creo que ha ido bajando un poquito la resistencia.
El hecho de ir a una terapia es un complemento, es parte de nuestra vida. Obviamente el trabajo lo hace también la misma persona. Se apoya y se acompaña con el trabajo terapéutico, pero no es estrictamente todo lo que habría que hacer. ¿Cómo saber que necesito ayuda? Bueno, primero esto, si yo me estoy dando cuenta que estoy llevando una vida que no se parece a lo que a mí me gustaría y que la estoy llevando casi como una carga pesada, que no me la estoy disfrutando, que lo que estoy viviendo no se parece a mi esencia. Si en algún momento me puedo dar cuenta de eso, es un buen momento para revisar cosas y pedir ayuda. Ese es un punto. A veces también nos damos cuenta en cosas cotidianas. Si me doy cuenta que me afectan mucho las opiniones de otros. Alguien me criticó y bueno, me dolió en el corazón, en el alma y no he podido superar esa crítica. Si alguna persona no me incluye o no me acepta, eso me duele y me lastima muchísimo. O sea, ¿hasta dónde estoy dependiente de las opiniones o de los comentarios de terceros? Eso puede ser un punto también para darme cuenta. Hasta dónde, por ejemplo, no me siento segura de mostrar mis habilidades o talentos. Hay personas que saben hacer muchas cosas o tienen ciertas habilidades o ciertos talentos y no los muestran. Es que me da pena, es que creo que se van a burlar, es que creo que no lo voy a hacer bien y tienen una serie de barreras sobre eso. Conozco gente en muchísimas áreas de la vida que le sucede esto. No, yo canto bellísimo, pero nunca canto en público. No, yo cocino espectacular, pero nunca invito a nadie a comer. O sea, es un tema de que tengo mucho miedo de mostrarme. Eso también puede ser una señal de que necesitamos ayuda. Cuando las personas tienen sueños y metas, pero no hacen lo necesario para cumplirlas y se ponen a sí mismas todas las excusas posibles. Ya estoy muy vieja para ir a estudiar, ya se me pasó la época de la universidad, o qué miedo a hacer un negocio, un emprendimiento, o si fracaso. Entonces, cuando las personas están muy enfrascadas en todos los posibles escenarios negativos y no dan un paso hacia el crecimiento, bueno, también puede ser un momento para revisar cosas. Cuando no nos cuidamos a nosotros mismos lo suficiente. Es decir, el autocuidado es una señal de amor propio. Y eso va desde mi aspecto físico, sin entrar en el tema de la, vamos a decir, ya una cosa superficial, pero el cuidarme lo necesario para yo sentirme bien. Desde eso, cuidar mi alimentación, cuidar mi salud, asistir a las consultas médicas que tenga que asistir, seguir las indicaciones de los médicos. Cuando una persona se descuida a sí misma, no se cuida lo suficiente, algo no está pasando, algo no está bien con su autoestima, algo no está bien con ella misma. Entonces, esas sí son cosas que nos deberían hacer pensar, probablemente necesito ayuda. Entonces, si alguien se ve reflejado en alguno de estos puntos, sería bien importante que la persona dijera, bueno, voy a pedir una ayuda porque así como si a mí se me daña un diente, yo voy al odontólogo, o si tengo un dolor de estómago terrible, yo voy al gastroenterólogo, bueno, si no me siento bien conmigo misma, le voy a ir al psicólogo y no pasa nada. Entonces, Total. es como que es hacernos conscientes de que, bueno, hay ciertos síntomas que no podemos dejar pasar. Y estos son algunos. Exacto, e incluso que no puedo dejar de mencionar como padres y como profesores, docentes, darnos cuenta cuando uno de nuestros estudiantes o de nuestros hijos está pasando por una crisis de amor propio, porque es muy evidente, como tú lo mencionabas al inicio, se da en muchísimas etapas de nuestra vida. Entonces ir acompañando esos procesos, sabiendo que hay especialistas que nos pueden acompañar perfectamente en ello, pues, ¿por qué quedarte solo sufriendo? O viendo a tu hijo allí torturado, torturándose a sí mismo porque se siente con la autoestima en el piso y que tú no tengas las herramientas como padre, porque muchas veces puede ser algún problema de comunicación o que tú sientes, oye, no, no lo puedo ayudar porque incluso yo misma estoy afectada con su situación. Entonces, oye, tener la confianza de que sí hay personas capacitadas para acompañar esos procesos y tomarlos como algo importante. No es, ay, no, ya se le pasará. Eso se le olvida y resulta que no, que cuántas heridas, ¿no?, de amor propio reflejan más bien los adultos por no haber sido atendidos a tiempo. Entonces, si ya tú estás viendo que en tu familia está sucediendo algo así con alguno de tus miembros, oye, es bueno, es importante pedir ayuda, buscar orientación. Totalmente. Bueno, ahorita que tú nombras la parte de niños y adolescentes, el tema del bullying.
subestimamos mucho eso. Generalmente decimos, bueno, en todas las épocas se han metido unos niños con otros y ha habido una suerte de burlarnos de unos y de otros y lo tendemos a normalizar. En consulta he atendido personas de cualquier edad, 40, 50, 60 años, que todavía están sufriendo porque cuando yo estaba en el colegio me decían de esta manera, porque cuando yo estudiaba me decían de esta otra. Y son personas ya de una edad avanzada que suponemos que ya pasó el tiempo suficiente y no es cierto. Hay heridas que nos quedan para siempre. Y hay personas que tienen situaciones que sanar de años, porque quizá cuando yo estaba en el colegio me decían tal cosa, y entonces 20, 30 años después todavía existe el fantasma de que me decían de esa forma. Entonces Ujú. sí siento que es importante que veamos en niños y adolescentes estas situaciones como, no son tan pasajeras o tan elementales como pensamos. Tenemos que intervenir en eso. Y cuando nos damos cuenta que eso está pasando, bueno, apoyar. Y lo ideal en el ámbito educativo, bueno, por supuesto, el trabajo coordinado colegio-hogar para que estas cosas se puedan manejar. Pero sí, también pienso que si un papá, una mamá, un docente se da cuenta que un joven está haciendo, no solamente el tema del bullying, pero ese fundamentalmente, pero una persona no está manifestando como mucha seguridad en sí misma, poder pedir el apoyo, poder pedir la ayuda. Y bueno, darnos cuenta a tiempo forma parte de este proceso. Perfecto y maravilloso. Y que justamente buscando esa armonía, ese bienestar, ese querer estar en equilibrio, porque sabemos que la vida es como ir en bicicleta, o sea, tienes que estar pedaleando y manteniendo el equilibrio porque siempre vas a encontrar obstáculos en el camino, pero también te lo puedes disfrutar, ¿no? Si vas en la bici, vas haciendo un esfuerzo, pero a la vez vas viendo el paisaje, vas compartiendo con otros, que, o sea, así es la vida, ¿no? Entonces me parece tan lindo que tú hayas venido hoy justamente a compartir con nosotros este testimonio de amor propio, además dejar tantas herramientas tan importantes y que están al alcance de cualquier persona, simplemente desde esa conexión del ser y ese pedir ayuda. Entonces, bueno, Adri, no sé si para cerrar, pues quisieras compartir algo más desde tu experiencia con relación al amor propio y bueno, yo encantadísima de verdad de tomar contacto nuevamente contigo después de tantos años y de tener tantas amigas aquí en el chat que recuerdo con tanto cariño y bueno, que esta red social nos esté uniendo, pues es maravilloso. De verdad que muchísimas gracias. No, bueno, yo agradezco muchísimo la invitación y el espacio. Yo quisiera, ya como estamos cerca de un cierre, quizá me Uh gustaría -huh. tocar un punto que tú mencionaste hace un rato, cuando tú hablabas de la parte de que los papás y mamás tienen que sanar cosas para luego no transmitirlas un poco a los hijos, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de las personas no se prepara en lo psicológico para ser papás o mamás, se prepara uno en lo económico o uno se prepara en otras cosas, pero no siempre en lo psicológico. Si una mamá o un papá tiene sensación de no ser una persona suficientemente buena, si es una persona que está en constante competencia porque siente que tiene que sobresalir, si es una persona que necesita muchísimo de la aprobación de los demás, y si esto se inmiscuye en el tema de la crianza, entonces vamos a encontrar mamás y papás muy ansiosos de que yo quiero que mi hijo tenga tales calificaciones, yo quiero que mi hijo logre tal cosa, yo quiero que mi hijo sea el mejor futbolista, yo quiero que mi hijo sea... Y entonces desde ese deseo que viene más de la ansiedad y de la propia carencia que del deseo de que el hijo esté bien, a veces generamos que nuestros hijos hereden nuestros propios dolores y nuestras propias heridas. Tenemos que dejar que crezcan a su manera y que florezcan en donde ellos pueden florecer. Pero para poderlo hacer, papá y mamá tienen que trabajarse esto. Entonces, Totalmente. mucha gente no lo tiene muy consciente, entonces a mí sí me gustaría que si en algún momento aquí hay alguien que esté conectado, pues esto le hace clic, bueno, como que lo reflexione. No puedo generar sobre un otro presiones que tienen que ver con mis propias carencias. Entonces tengo que trabajar mis propias carencias para que mi relación con el otro esté libre de esa ansiedad, de que el otro sea lo que yo quiero que sea. Y más bien que el otro sea lo Maravilloso. que tiene que ser. Totalmente. Y acompañar en ese camino, que qué bonito es ver florecer a tus hijos desde el ser que son y no desde la autoexigencia o de la exigencia tuya como padre sobre ellos, ¿no? Entonces, de verdad que me parece tan bonito que hayas podido compartir en este momento y bueno, agradecida Adri de este espacio y bueno, que sigas llevando tu luz a tantas personas Gracias. que has tenido la oportunidad de acompañar y que tendrás la oportunidad
progresivamente de estar allí dando tu acompañamiento, ¿no? Yo feliz de todas las chicas que se han conectado. Allí nos está acompañando Rosmel79 que se acaba de unir. Pues esto va a quedar Saludos a grabado. Rosmel. Rosmel, Y a disculpa que Janet no. también. Rosmel y Janet, que también les mando saludos a ambos, que estoy viendo por ahí que están conectados. Ah, pues mira, maravilloso, Adri. Entonces, bueno, tu gente que te sigue, ahí está mucho Cari, Mariana, que siempre te recuerda con tanto cariño. Esa es Es Mariana, mi hija. igual, recíproco. Recíproco totalmente. Entonces, bueno, justamente allí, fortaleciendo el amor propio. Cuando los padres nos vemos desbordados, contar con gente especializada y maravillosa como tú, pues ha sido un plus. Y bueno, súper, Bueno, no, súper gracias. agradecida, Adri. Yo agradecida de la invitación, del espacio, de la confianza profesional y bueno, yo espero que las reflexiones que hemos hecho aquí a quienes se conecten y lo vean luego en diferido, pues les pueda ser útil. Espero que a quien le haga clic algo de lo que hemos dicho, pues de verdad esto le abra la puerta para crecer y fortalecerse. Esa es la idea de este espacio y bueno, siempre con ese cariño a compartir desde el ser que somos y simplemente queriendo aportar, pues por eso he creado este espacio y bueno, agradecida de todas las personas que han tenido a bien participar en estas entrevistas y que tú seas una de ellas, Adri, pues yo encantadísima. Entonces, Ah, bueno, bueno, muchísimas gracias. De gracias a verdad que ti sí. y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, deseándote todo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Un gran abrazo desde aquí a No, Colombia y un bueno, abrazote, bueno, un abrazote enorme para ti, para toda la gente que se ha conectado y bueno, gracias. con inmenso cariño. Entonces estamos en Ah, contacto. y antes de irnos, me encantaría que justamente compartas tus redes sociales, que aunque aparecen en el post, pero por si alguna persona no lo tiene claro, y que nos hables un poquito de tus consultas ya para despedirnos. Bueno, en mis redes sociales yo estoy en Instagram en Psicoadri Torres. En Twitter es igual Psicoadri Torres, solo que la I está sustituida por un guioncito. En ambas redes aparecen mis correos, WhatsApp y otras formas de contacto. Yo trabajo en consultas vía online, es decir, que se hacen de modo a distancia, lo que significa que la persona puede estar en cualquier parte del mundo y nos podemos Maravilloso. conectar. La consulta tiene las mismas características que una consulta tradicional, solo que esta vez es a distancia. Y bueno, quien necesita algún tipo de asesoría o orientación se puede poner en contacto por cualquiera de esas vías. Eso es el trabajo que principalmente hago. Eventualmente también talleres, charlas, cursos, otras cosas. Sin embargo, el foco principal es el tema de consultas. Entonces, bueno, Maravilloso. estoy disponible por ahí. Por redes sociales eventualmente comparto algunas reflexiones, incluso algunas de las que tú pudiste leer hace un rato. Esas y otras más, bueno, lo que yo pueda compartir, que pueda ayudar a alguien con inmenso cariño, siempre lo estoy compartiendo. Excelente, Adri. Bueno, y además está decir, pues ya han visto su propio testimonio de amor propio y además toda la experiencia que ha tenido a lo largo de su profesión y que sigue dando con tanta calidad humana y conectada desde su esencia. Así que bueno, Adri, yo me despido. Gracias de verdad por esta oportunidad y ya va a quedar grabado el live para que entonces lo puedas compartir en tus redes sociales también. Un gran Bueno, abrazo. eso haré. Un abrazote enorme, uno para ti, otro para Mariana, para Fernando, para toda la familia, para Pablo. Fue de verdad un abrazote grandísimo y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Rosa Andreina te dice, gracias a ustedes, nos dice, gracias a ustedes por hablar de este tema. Chao. Con esto nos Bueno, despedimos Rosita, un entonces. abrazo. Rosita, también un abrazo. Hasta pronto, Bye. Adri.